Bien, buenas tardes entonces, bienvenidos la gente de Base de Datos 2. Vamos a comenzar hoy, guarden un segundo, pasamos presentes. Bueno, vamos a comenzar con la corrección del examen. Vamos rapidito con la corrección del examen, mientras les voy comentando que ya en la próxima clase, eh, ya directamente vamos a tener recuperatorio, ¿sí? Porque por lo menos la próxima clase que tengan conmigo, ¿sí? ¿Todos me escuchan bien? Sí. Bien, perfecto. Les decía entonces, ¿qué pasa? La próxima clase, hoy es 10, el día 17 es feriado local, ¿sí? Entonces ya la siguiente clase, que es el jueves 24, va a ser el recuperatorio. Ese día no va a haber clases, solamente vamos a tomar el recuperatorio para aquellos que quieran recuperar. Em, Así que entonces, bueno, vamos a corregir esto para evitar, digamos, cometer los mismos errores en el recuperatorio. El recuperatorio va a ser muy similar al parcial, ¿sí? Muy similar. No va a haber grandes cambios. Así que bueno, vamos a ver, el ejercicio número uno era el más importante. Y decía, dadas las siguientes tablas de una implementación de tipo B. Bueno, esto es clave acá, ¿ven? Implementación de tipo B. Esto es clave porque ahí ustedes tienen que identificar en qué, digamos, bajo qué filosofía se van a implementar todos estos controles, ¿no? Si hablamos de una implementación de tipo B, eh, digamos, si ustedes van al apunte, digamos, que se trabajó, digamos, en clases, ustedes van a ver que una implementación de tipo B es una implementación, digamos, que tiene una aislación entre la aplicación, digamos, y la base de datos a través de una capa de Store Procedures y de Select Procedures, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, las tablas reales del sistema están totalmente aisladas, digamos, en este tipo de implementación. Por lo tanto, entonces, los datos de control que yo requiera, digamos, para llevar adelante todos estos controles, todas estas reglas de integridad, semántica que se plantean acá, las podemos hacer directamente sobre las tablas reales del sistema, pues están aisladas, digamos, a través de una capa de Store Procedure y Select Procedure. Distinto es el caso cuando es una implementación de tipo A. En una implementación de tipo A, ahí sí tenemos que trabajar con tablas auxiliares y demás, porque no hay aislación entre la aplicación y las tablas reales del sistema. Entonces, bueno, ahí tenemos que gestionar muy bien el tema de permisos y demás, porque si yo pongo los datos de control sobre las tablas reales del sistema, bueno, como los usuarios acceden de lectura y escritura directamente sobre esas tablas, pueden modificar los datos de control y hacer que los controles automatizados por disparadores o triggers fallen. Entonces, ahí sí estoy obligado a tablas auxiliares. Entonces, bueno, si yo hablo de una implementación de tipo B y en la propuesta de solución de ustedes ya hablan de implementar tablas auxiliares, ahí directamente pongo el 2 y sigo con otra cosa, ¿sí? Directamente ya están descalificados porque es una premisa absolutamente básica. Siguiente premisa totalmente descalificatoria para este ejercicio es violar algunas de las restricciones que se indican en el apunte que usamos para esta parte de la materia. Bueno, no tengo acá a mano el apunte, si no tendría que compartirlo, pero una de las restricciones, ¿se acuerdan que era que no se podían acceder
a las tablas sobre las cuales se dispararon el trigger. Entonces, si vos estás haciendo un trigger de before insert o de after insert o cualquier tipo de trigger sobre la tabla Pepe, bueno, vos no podés hacer ahí adentro un select Pepe o ejecutar un select procedure o un store procedure que acceda a la tabla Pepe, ¿sí? Ahí directamente también es absolutamente descalificatorio, pongo el 2 y sigo con otra cosa, ¿sí? No sigo corrigiendo el examen, ya directamente los considero errores graves y realmente no tiene sentido continuar con la corrección. Bueno, aclarado esto, entonces implementación de tipo B, los datos de control van sobre las tablas, ¿sí? Todas las foreign keys or no action sobre un sistema de videoclub donde tenemos título, ID de título y título como nombre de la película, clave primaria es ID de película, después tenemos película, que sería la película física, ¿no? Lo que se lleva el usuario en alquiler. Después tenemos socio. Y después tenemos la tabla de alquiler en este caso, que está formada por película, socio y fecha. La fecha de devolución es opcional, que se va a cargar cuando se devuelva la película, y el precio que le cobramos por el alquiler de esa película. Es muy, muy simple el modelo, no tiene, son tan solo 4 tablas. Eh, las reglas semánticas a implementar dice no se puede alquilar una película que ya está en alquiler, no puede haber películas de vuelta que tenga devolución eh, igual a nula en alguna tupla de alquiler, no se pueden dar de alta alquileres para el pasado o para el futuro, restricciones se realizan altas, bajas y cambios sobre socio y alquiler, no se pueden hacer cambios de clave primaria en socio y en alquiler, y actualmente existen 500.000 tuplas en alquiler. Bueno, esto es importante porque es muy común este problema en la mayoría de las implementaciones de reglas semánticas, porque uno viene y una cosa es cuando uno pone triggers y disparadores cuando recién está implementando la base de datos y está todo vacío y comienza el sistema de cero, pero muy distinto es cuando vos ya tenés un sistema andando y hay que agregar controles que se habían olvidado, se habían pasado por alto o debido a alguna modificación en la aplicación se requieren implementar. Entonces tenés que ver, el punto de partida es fundamental, es decir, tenés que ver cómo acomodar los datos para que tu control funcione correctamente. Bien, eh, sigamos. Se puede agregar y quitar tablas que desee, poner los datos de control donde desee, siempre considerando que se trata de una implementación de tipo B. Bueno, lo vuelve a decir por segunda vez. Punto número A, explique su idea para resolver el problema. Bueno, vamos a ver, acá en la idea yo dije, bueno, esto por supuesto es una solución posible, ¿no? Puede haber algunas variantes de esto, pero más o menos el examen tendría que venir por acá, ¿no? La idea sería agregar una columna, que a mí se me ocurrió llamarla alquilada, en la tabla película, donde alquilada siempre es igual a n, es un char de 1, ¿no? Entonces siempre le pongo n para decir que no está alquilada, y cuando se alquila se le pone una s, ¿sí? Y cuando se devuelve se pasa a n nuevamente, ¿no? Es decir, una alquilada sí o no, ¿no? Nada más que en vez de poner la palabra sí y no, ponemos s o n. Si hay tuplas cargadas en alquiler, dice actualizo la tabla película acorde con el alquiler para comenzar el control. Bueno, también es importante tener en cuenta que los datos pueden ser inconsistentes también con el control que queremos poner ya de entrada. Y eso también habría que tenerlo en cuenta o detectarlo, ¿no? El punto B dice, escriba un script de LSQL con las instrucciones de DL para crear los datos de control, tablas, etc. Bueno, lo primero que voy a hacer es un alter table película, add alquilada, char de 1, ¿no? Entonces, de esta manera, estoy agregando la columna alquilada, char de 1, y obviamente va a ser optativa, ¿no? Es decir, que va a admitir nulos. Por lo tanto, después de hacer esta instrucción, nos va a quedar la columna con todos datos nulos. Vamos a hacer un update de película, donde alquilada le vamos a poner
que sí, en los casos en donde exista al menos una tupla en donde la devolución sea nula para esta película, ¿no? Entonces, le vamos a poner ese en alquilada. Eh, Luego le vamos a poner alquilada no cuando hago el query, digamos, en donde eh, eh, a ver, esto sería alquilada igual no cuando devolución sea not null, is not null. Vamos a hacer así. En realidad esto debiera ser así. A ver, voy a, entonces, primero le ponemos que no. Puta, estoy con el teclado que tendría que haberle puesto el otro teclado a esta máquina. Medio incómodo. Bueno, primero le ponemos la alquilada no cuando sabemos que está de vuelta. Pero si alquilamos, si encuentro alguna devolución en nulo, le voy a poner alquilada que sí. Bueno, acá, por ejemplo, un error muy común es el orden de estas instrucciones. Porque, cuidado, porque yo creo que primero corresponde poner todo en no, ¿sí? Y luego poner en sí en caso de que exista al menos una tupla en donde la devolución esté con valor nulo. Y después, otra cosa que nadie hizo y que yo creo que es muy importante hacerlo para este caso, es esta consulta para detectar inconsistencia en la tabla de alquiler, porque ¿quién nos asegura, quién nos asegura de que si hago un agrupamiento por película, este, si hago un agrupamiento eh, por película, ¿quién me asegura de que yo tengo una única devolución con valor null? Es decir, no sería de extrañarse que en 500.000 alquileres que se habían ya generado, que el operador se haya olvidado de poner la fecha ahora de devolución. Eso sería muy común. Entonces, si eso sucediese, este query nos va a devolver un montón de tuplas, es decir, nos va a devolver un montón de películas que las vamos a considerar en alquiler y en realidad es simplemente una inconsistencia en la tabla de alquiler que tendríamos que considerar. Bien, bueno, para Valentín que preguntaba si se necesita hacer un select sobre la misma tabla, no, Valentín, no se necesita hacer un select sobre la misma tabla, para eso están los datos de control o está mal planteado el control. Si necesitas hacer consultas sobre la misma tabla, estás desaprobado, ¿sí? Es así, vas a tener que buscar la vuelta para poner datos de control en tablas padres o en tablas auxiliares y manejarte de otra manera. No puedes hacer queries sobre la misma tabla. Bueno, en realidad también, si querés, podés hacer queries sobre la misma tabla. Hay veces que funciona, pero como no es la filosofía de la materia, nosotros vamos a desaprobar. Es así, ustedes hagan lo que quieran. Bien, continuamos entonces. Si este query devuelve tupla, significa que estas películas tienen más de una tupla en alquiler con devolución null, lo cual es inconsistente. Bueno, se tendrá que hacer luego un query haciendo un fix de todas las tuplas en donde devolución sea nulo, agrupado por película, pues, para ver si realmente está en alquiler o no esa película. Después también vamos a crear un objeto exception, EX error, para usarlo como objeto de excepción genérico y vamos a usar el mismo digamos, para los diferentes errores controlados de la aplicación que necesitemos enviar desde las consultas, desde los queries, desde los triggers.
Bien. Eh, Complete el cuadro con el pseudocódigo, bla, 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 bla. Nos tenemos que completar el pseudocódigo. Vamos a ver. Acá también puede haber diferencias, pero bueno, más o menos puede haber algún trigger más, algún trigger menos, pero cuando se hace un insert en alquiler, vamos a asumir la fecha hora de hoy. Si la película está alquilada, vamos a lanzar un error porque no podemos alquilar una película que ya está alquilada. Después de haber insertado en alquiler, vamos a poner a película alquilada en sí. Vamos a poner la película alquilada en sí. Si yo, esto, bueno, esto es discutible, ¿no? Esto también es discutible, porque yo también pensé, digo, bueno, ¿qué pasa si de repente se cargan alquileres? Porque, no sé, ponele, no anduvo el sistema durante un día o dos o durante unas horas del día, entonces el operador está atrasado con la carga de datos y quiere cargar directamente un alquiler. Bueno, en ese caso cargaría también la fecha hora de devolución, entonces yo, si la fecha hora de devolución está cargada, no, no, no voy a tocar el flag, directamente la dejo como está, con lo cual me quedaría en alquilada no. ¿Sí? En el caso de que la fecha de devolución me quede en nulo, es decir, que es un alquiler, llamémoslo abierto, la película tiene que quedar sí o sí con el flag de alquilada en sí. Bien, cuando hacemos un insert en película, una nueva película, siempre alquilada tiene que valer no. Si no podemos arrancar con una película nueva que arranca como alquilada. No permite, después en el update no permitimos cambios de clave primaria en socio y en alquiler. La fecha de devolución para alquiler no puede ser menor a la fecha. El precio no puede ser menor o igual que cero. ¿Sí? ¿Qué más? Luego de haber hecho el cambio, si cambió la devolución, si la devolución es no null, película alquilada vale no, y caso contrario, película alquilada vale sí. Siempre y cuando haya cambiado de devolución, por supuesto. En el caso del delete, si alguien borra un alquiler, ¿sí? Si la fecha de devolución estaba en nulo, es decir, imagínense ustedes, abrieron un alquiler, ¿sí? Entonces la película quedó inalquilada, pero si después se arrepiente y borra ese alquiler porque fue un error, por ejemplo, bueno, si en tal caso lo que tengo que hacer es poner la película alquilada en no, porque si no me van a ir quedando las películas como alquiladas y no las va a poder volver a alquilar y en realidad él acaba, lo único que hizo fue borrar eh, borrar una tupla de alquiler, ¿sí? Bien. Bueno, estos son los triggers que hicimos, o que se me ocurrieron a mí, puede haber algunos más, algunos menos, pero bueno, más o menos tienen que hacer, básicamente era muy simple, era manejar un flag en la tabla de película y nada, hacer trigger como para mantener la consistencia en este caso con la columna alquilada, ¿no? Acá tenemos el código PLSQL para Phone Insert. En alquiler, si la película que pretendemos insertar, que sería New ID película y New número, ¿no? Esas serían las claves de la película. Si alquilada está en sí, entonces lanzamos la excepción, ¿sí? Esta película ya está alquilada. Caso contrario, fecha es igual a today. Eh, Antes de un insert, toda película alquilada vale no. Después tenemos el after insert. Si la devolución es null en alquiler, vamos a hacer un update de película. Alquilada igual sí, donde la película sea igual a new película y el número sea igual a new número. ¿Sí?
Bien. Sigamos. Before update. Si alguien pretende modificar la clave primaria del socio, lanza un error. Si alguien quiere cambiar la clave primaria de alquiler, también lanza un error, es decir, no puede cambiar ni el código de la película, ni el número, ni el DNI, ni la fecha. Cualquier cosa de eso va a ser un error. Este if empieza acá y termina en este punto y coma de acá. Si la fecha de devolución es menor que la fecha, también lanzamos una excepción, una forma de validación adicional. Esto podría hacerse también con un check of try, ¿no? Se podría ver. O uno podría, a ver, nadie iba a desaprobar por no poner esta validación, ¿sí? Estos son detalles menores porque uno podría pensar que en realidad esto no sería, incluso esto lo ideal sería no hacerlo acá, sino que sea un check of train de la propia tabla alquiler, digamos, ¿no? Lo mismo con el precio, ¿no? Pero bueno, ahí lo pusimos. Después de hacer el update, este, si la devolución estaba nula y antes y ahora si pasó a nulo y antes no lo estaba o al revés, en cualquier cambio de devolución, lo que vamos a preguntar es si ahora la devolución es no nula, en tal caso alquilada vale no, y si no alquilada va a valer sí. Bien, como pueden ver ustedes, todos los controles que vamos haciendo y trabajar con este flag no requieren para nada acceder a la tabla sobre la cual se dispara el trigger, sino que desde el disparo de un evento de un trigger sobre la tabla X, estoy actualizando la tabla Y, ¿no? Es así generalmente como funcionan los disparadores. Bien, si me borran un alquiler, si me borran un alquiler, eh, si no tenía fecha de devolución, bueno, a película alquilada la pongo en no. ¿Sí? Bueno, eso entonces serían el punto número uno. ¿Sí? Eso serían la corrección del punto número uno. No sé si hay preguntas al respecto, alguna molestia tal vez, no sé, algo que quieran decir. ¿Está todo bien? Continúo. Bien. Digamos entonces, a ver, eh, sigamos entonces con el ejercicio 2. Dice, dadas las tablas del punto número uno, todas las foreign keys son no action, implementar un execute procedure, p baja peli, que recibe como parámetro de entrada ID de película. Este procedimiento deberá pasar a tabla histórica redundante, que se llama H película, y H alquiler, todos los alquileres de esta película y sus propios datos, luego borrar de las tablas del sistema. Si la película tiene algún alquiler pendiente de devolución, emitir mensaje de error y no hacer nada. Es decir, que es un procedimiento para pasar datos a tabla histórica, pero que solamente se puede hacer en los casos de que la película en cuestión eh, no tenga un alquiler pendiente, ¿sí? En la tabla histórica de alquiler guardamos el ID de película, número, el DNI, la fecha, la devolución, el precio, esto es redundante, ¿no? El apellido, el nombre, que debe ser del socio, obviamente, y el título de la película, ¿sí? Todo eso se guarda de forma redundante en alquiler, en H alquiler. Bueno, acá lo que tenemos que hacer, lo que se hace generalmente es
Primero, chequear de que la película no esté con algún alquiler pendiente y luego hacer el insert en H alquiler, hacer el insert en H película. Luego de eso, de haber hecho los insert y asegurarme de que los insert se ejecutaron sin problema, luego de eso sí podemos proceder al borrado de la película. Pero el borrado de la película lo vamos a tener que hacer teniendo en cuenta que todas las foreign keys son no action, es decir, que yo primero voy a tener que borrar en alquiler, ¿sí? Volvamos al punto número uno. Si son no action las foreign key, yo no puedo venir acá alegremente y hacer un delete de la película, ¿sí? Porque va a pinchar, porque en la tabla de alquiler yo puedo tener cientos o miles de tuplas que estén conectadas con la película que pretendo borrar. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es borrar en alquiler, ¿sí? Después de haber borrado en alquiler, vamos a poder borrar en película y por último vamos a borrar en título, ¿sí? Entonces, ahí se borraría todo rastro de ese ID película, ¿no? Habiendo previamente pasado los datos a las tablas históricas, ¿sí? Esa sería la estrategia de resolución del punto número 2. Vamos a buscar el código. Bien, vamos a pasar a la página siguiente. Sí, ahí está. Vamos a pasar a la página siguiente, poder verlo mejor. Una sola página, Create Procedure, de baja peli, película integer, begin. Sí, el asterisco from alquiler donde ID película igual a ID película y devolución sean nulo, ¿sí? Es decir, si existe aunque sea una tupla para este código de película, ¿sí? Porque eh, ¿cómo es? Para este código, cuidado porque es por ID película, no es por ID película número, ¿no? Es decir, es ID película. Si existe entonces cualquier película que esté pendiente de devolución, que esté ID, bueno, listo, no se puede hacer nada. Vamos a lanzar la excepción, película con alquiler pendiente, y va a pinchar el procedimiento. Si no, lo que vamos a hacer es una copia de tuplas en H alquiler. Bueno, acá fueron pocos los que se les ocurrió hacer un insert into select, ¿no? Que es lo más apropiado para esto, me parece a mí. Este, no es necesario hacer digamos, no lo puse como mal, pero en realidad no es necesario hacer un cursor y demás para un volcado de datos tan simple como este, ¿no? Con hacer un insert into select es suficiente, porque para nosotros es importante, eh, me parece a mí, que le saquemos el máximo provecho al SQL, ¿no? Es decir, no hagamos código innecesario, digamos. No creemos procedimientos y cursores y cosas raras para forzar a la base de datos y al servidor de base de datos cuando en realidad no es necesario, ¿sí? Con una simple consulta lo podemos resolver. Bueno, insert into H alquiler con todos los datos de alquiler y hacemos un select de alquiler buscando los datos que tienen que ver con este ID película, ¿no es cierto? Haciendo el join con socio para poder acceder también a todos los datos redundantes de socio que me están pidiendo. Este, y listo. Entonces, de esta manera podríamos volcar todo lo que tenemos en alquiler de este ID película a H alquiler. Ahora hacemos lo mismo con H película. En H película, y acá el único truco es que la columna correspondiente a hora de baja le podemos poner la fecha hora actual, ¿sí? Esto le podemos poner la fecha hora actual como para que quede registrado la fecha hora de baja en H película. Y también hacemos entre película y título, ¿sí? Para poder guardar todos los datos de película y título de forma redundante dentro de la tabla H película.
Luego de eso vamos a borrar de alquiler todas las tuplas de este ID película. Vamos luego a borrar de película todas las tuplas correspondientes a este ID película. Y por último, tenemos que borrar de títulos, ¿sí? Así no queda rastro de la película. Bueno, la mayoría olvidó borrar de título, ¿sí? Entonces fue un error muy común, además de crear cursores y innecesarios, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, las mayores dificultades estuvieron en el ejercicio número uno, como suele ocurrir siempre. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, ¿me escuchan? ¿Están ahí o no hay nadie? Bueno, si no hay nadie, no importa, lo estoy grabando. Eh, bien, sigamos. Ejercicio 3. Bueno, bien, veo que hay gente viva todavía del otro lado. Sigamos entonces. Ejercicio 3. Dada las tablas del punto número uno, es implementar un Select Procedure. Bien, un Select Procedure que se llama PS, ¿sí? Le suelo poner yo siempre la S de Select Procedure, can ALC, de cantidad de alquiler, que reciba como parámetro de entrada un año de 4 dígitos, por ejemplo 2022, y tenga como parámetros de salida trimestre, que es un dato entero, la columna trimestre, que es un dato entero, cantidad, que es un dato entero, donde trimestre es el número de trimestre del año, que va de 1 a 4, y cantidad es la cantidad de alquileres realizados en dicho trimestre para el año que pasamos como parámetro, ¿no? Si no hubo alquileres, vamos a poner cero. Por último, se agrega una tupla con trimestre igual 5 y la cantidad tiene que ser igual a la sumatoria de todos los trimestres. ¿Sí? Agregamos esto. Ahí está. Bien, entonces, entonces este Select Procedure siempre va a dar como salida 5 tuplas, ¿no? Los 4 trimestres con sus cantidades, ¿sí? Con sus cantidades de alquiler y por último vamos a generar un trimestre ficticio que sería la sumatoria de los 4 trimestres del año. Bueno, vamos a pasar esta siguiente página, así que vamos completo. Bueno, vamos a hacer un procedimiento que recibe el año. La salida va a ser la columna trimestre, integer y cantidad. ¿Sí? Ahora bien, este procedimiento lo que va a hacer va a reutilizar el código de otro procedimiento que yo lo llamé P cuento mes. Este P cuento mes le vamos a pasar el año, le vamos a pasar el mes desde y el mes hasta, ¿sí? Entonces, va a ser un execute procedure que dado el año, el mes desde y el mes hasta, lo que va a hacer es contar la cantidad de alquileres que hay para ese año, para esos meses, y lo va a devolver en T1, ¿sí? Bien, si vemos el código de este procedimiento, P cuento mes, P cuento mes recibe como argumento el año, ¿sí? El mes desde y el mes hasta, devolviendo en la columna total el total. Entonces va a ser un CLK un asterisco from alquiler donde el extract year from fecha sea igual al año y el extract month de fecha esté entre mes desde y mes hasta inclusive, y eso lo va a cargar en total. Eh, Supuestamente el count devuelve, digamos, podría no haber tuplas, por ejemplo, no devolver nada y total me podría quedar en valor nulo. Entonces tengo que controlar. Si total es nulo, entonces a total lo vamos a poner en cero, ¿sí? Entonces de esta manera el procedimiento P cuento mes me asegura que lo que me devuelve ese procedimiento va a ser el conteo de ese año, el conteo de alquileres para ese año dentro de ese mes desde y hasta. eh, y si no hubiera nada, me va a devolver cero, pero siempre me va a devolver algo, ¿no? Eso me asegura el procedimiento P cuento mes.
Veamos entonces ahora armar el procedimiento Select Procedure PSCANT-ALK. Va a ser bastante más sencillo porque vamos a ejecutar este procedimiento cuento mes pasando el año entre 1 y 3 para el primer trimestre, que sería enero, febrero, marzo, y lo vamos a guardar en T1, ¿no? Declaré 4 variables para los totales trimestrales, ¿sí? T1, T2, T3, T4. Vamos a cargar el valor del trimestre, que en este caso es 1, y la cantidad sería T1, y vamos a hacer un suspend para devolver la primera tupla. Luego hacemos la siguiente ejecución para la segunda tupla, y así sucesivamente para las 4 tuplas, haciendo la sumatoria para los trimestres que siguen, ¿no es cierto? Para el segundo, para el tercero y para el cuarto trimestre, ¿no? Haciendo la selección de meses que corresponda. Y luego, para hacer el trimestre 5 vamos a poner trimestre igual 5 y total va a ser igual a T1 más T2 más T3 más T4. Es decir, utilizo la misma variable de output para almacenar allí la sumatoria de los trimestres anteriores. Hago el último suspend y se termina. Como pueden ver ustedes, tenemos 5 suspend en el procedimiento, porque son 5 tuplas las que va a devolver este select procedure. Por supuesto que esto se podría haber hecho con una estructura repetitiva, con variables y estructuras repetitivas también se podría haber hecho, sería hasta incluso un poco eh, más lindo, pero bueno, como mínimo, este, una implementación como esta es aceptable, ¿no? Para no tener que volver a repetir tantas veces el mismo query, que sería exactamente igual, lo único que cambiaría sería los meses desde y hasta, para poder contar la cantidad de alquileres por trimestre. Bueno, por último, había un pequeño código, digamos, orientado a objetos, donde había que hacer una consulta, digamos, en DB for Object, o ambientada en los códigos de ejemplo que habíamos visto en las clases anteriores, utilizando esta clase útil que nos puede devolver una referencia digamos, al contenedor de la base de datos. ¿Sí? Y bueno, simplemente teníamos que hacer una consulta donde el código esté entre un código desde y un código hasta, y después teníamos que tomar la columna nombre y hacer todos los clientes que tienen código de código, además que su nombre no comienza con de nombre, entonces sería un like not, ¿no? Sería de nombre like not, de lo distinto. Después, bueno, mandamos a ejecutar el query, eso me va a devolver algo de tipo object set, y ese object set eh, lo vamos, me va a devolver, como dije, una colección de objetos clientes, supuestamente todos objetos distintos, porque es un object set, y luego lo único que hacemos es recorrer el set con este for tan simple y mostrarlo por pantalla. Sí, así de simple. Bueno, ahí más o menos según los puntos obtenidos en la calificación que le íbamos a poner, pero teniendo en cuenta que tenía que estar el ejercicio 1 correcto, ¿no? Bueno, esto sería entonces, bien, vamos entonces a comenzar a ver vamos a comenzar a hablar sobre base de datos no SQL. Bien, las bases de datos no SQL, eh, digamos, a diferencia de lo que la mayoría de las personas cree, son muy viejas, ¿sí? Estas bases de datos no SQL son incluso algunas muy primitivas, y en realidad en algunos casos demuestran un poco la evolución que hubo en materia de base de datos, ¿no? Es decir, en un primer momento,
las bases de datos con las que empezamos a trabajar eran bases de datos no SQL, por así decirlo, ¿no? No todo arrancó con el estándar SQL, es decir, había un montón de bases de datos y muy buenas que no trabajaban con SQL, ¿sí? Yo tuve la suerte de trabajar muchísimos años con una base de datos que era jerárquica y relacional, es decir, soportaba los dos modelos de datos, tanto jerárquico como relacional, y corrían en plataformas, corría, digamos, era una base de datos muy, muy cara, digamos, con un producto muy, muy caro, en realidad era un lenguaje de 4GL y corría en plataformas, digamos, mainframe, ¿sí? Principalmente el mainframe de IBM, corría en sistemas operativos como MBS o S390 o S360 en adelante, digamos, como quieran llamarlo, o ZOS como se llama hoy en día, ¿no? Corría en eso y en BMS, ¿sí? Esas eran las plataformas. Después fue portado creo que después lo habían portado también a Unix en algún momento, ¿sí? Por supuesto, productos todos propietarios, digamos, aquí en estas bases de datos primitivas no siempre fueron bases de datos open source o ni siquiera existía el movimiento open source cuando muchas de estas bases de datos se crearon, ¿sí? Pero bueno, cuando hablamos de NoSQL estamos hablando de bases de datos que no son relacionales por lo general y no utilizan lenguaje SQL como lenguaje anfitrión, digamos, de estas bases, de estos productos. Existieron, como les decía, mucho antes incluso de las bases de datos relacionales. Por ejemplo, comenzaron a haber estructuras de archivos más sofisticadas, como los archivos ISAM, los archivos IMS, que todavía se siguen utilizando en las plataformas mainframe, ¿sí? Luego aparecieron en la década del 70 los primeros bases de datos relacionales, a partir del trabajo de investigación de CODE, y posterior a la era relacional, que se considera más o menos a partir del año 2000, 2005, comenzaron a aparecer otras bases de datos y con otros modelos de datos diferentes, porque comenzó la era, digamos, de las redes sociales, de los sistemas distribuidos, de grandes volúmenes de datos y demás, en donde las bases de datos relacionales comenzaron a tener problemas, ¿sí? Se comenzó a ver que las bases de datos relacionales no eran lo mejor para el almacenamiento de determinados tipos de datos, que no eran tan estructurados y demás. Entonces, realmente se complicaba mucho la implementación de aplicaciones que tenían otro tipo de requerimientos, ¿sí? Bien, las bases de datos más exitosas antes de las relacionales fueron las jerárquicas, ¿sí? En las bases de datos jerárquicas, eh, les reitero, tuve la suerte de trabajar muchos años y hemos hecho muchas aplicaciones que trabajan en modelos jerárquicos. Eh, digamos, son aplicaciones y bases de datos que andan muy bien o se pueden utilizar muy bien donde la naturaleza del problema es jerárquico, donde los datos son netamente jerárquicos, ¿no? Digamos, cuando uno pretende hacer un acceso no jerárquico a los datos, más allá del orden natural que tienen esos datos jerárquicos de consultarse, es ahí donde vienen los problemas con el modelo jerárquico, porque no es tan sencillo hacer consultas desde hijos hacia padres, por ejemplo, ¿no? Básicamente, toda una base de datos jerárquica se estructura en una serie de masters, ¿sí? Los masters serían algo así como la entrada, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener un master que sea cliente, entonces uno entra por cliente. Luego, esos masters que tienen todos los datos de los clientes, supongamos, después comienzan a tener segmentos. Por ejemplo, un segmento dentro del cliente podría llegar a ser factura.
Entonces, es como que vos entrás por el cliente y accedes al segmento factura. Entonces ahí vas a ver todas las tuplas de todas las facturas que tuvo ese cliente que accediste, ¿no? Es como ir como de carpeta y subcarpeta, ¿no? Es como entrar en una carpeta con un cliente determinado y ahí para ese cliente determinado vemos todas las facturas. Luego, cuando te paraste en el cliente número 100, factura número 10, te parás en la factura número 10 y esa factura podría tener otro segmento que sean los productos que hay en esa factura. Y así sucesivamente vamos descendiendo por esa jerarquía para ir haciendo todas las consultas y toda la aplicación y demás. Entonces, cuando tenemos que agregar una nueva factura, tenemos que acceder al máster, ubicar el cliente y luego meternos dentro del segmento de factura y hacer un insert de tuplas dentro del segmento de facturas. Bueno, eh, son muy rígidas, muy duras, digamos, hay una navegación preestablecida en toda la estructura de la base de datos y no es posible funcionar de otra manera. Cuando querés hacer una consulta, digámosle, relacional, ahí es donde se ponen realmente muy lentas y gastan muchísima memoria porque lo que van a hacer es recorrer todos los, este, los masters y los segmentos y crear tablas temporarias en memoria para poder responder la consulta. Eh, ¿Qué más? Los punteros en el modelo jerárquico son todos punteros físicos, es decir, los registros están enganchados físicamente, es decir, no se pueden manipular los punteros. Y no es muy simple tomar una factura que la puse en el cliente número 1 y pasársela al cliente número 100, digamos, ¿no? Seguramente vamos a tener que darlo de baja y darlo de alta nuevamente en el otro cliente, ¿sí? Eso no es tan simple de lograr. También puede suceder que si hay números de facturas que son unívocos y que son transversales a todos los clientes, vamos a tener que guardar en algún otro lugar, en algún otro máster, los contadores para poder ir generando números de factura unívocos, ¿no? Porque no va a tener ningún control en cuanto a si el número de la factura se repite o no. Es decir, si no tenemos ese tipo de controles, podríamos generar el número de factura 100 para más de un cliente, por ejemplo, ¿no? Tiene ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Son bastante duras, digamos, ¿no? Bien, luego del modelo jerárquico comenzaron a aparecer bases de datos que se llamaron, por el modelo de datos se llamaba modelo de datos en red, en donde la base de datos es un árbol de relaciones, ¿sí? Donde un hijo podría tener muchos padres, a diferencia del modelo jerárquico, que un segmento siempre tiene uno y solo un padre, ¿sí? Puede representar de mejor manera las relaciones de tipo N-A-N, que en las bases de datos jerárquicas es muy complicado de hacer. También sigue teniendo la misma rigidez estructural y demás, y digamos, eran bastante complejas de manejar, digamos, por eso no tuvieron tanto éxito como las jerárquicas. Es decir, se hacían algunos trucos en las jerárquicas para tratar de resolver las relaciones muchos a muchos, pero era preferible eso antes que trabajar con el modelo en red muchas veces. Y también los punteros que manejaban estas bases de datos eran todos punteros físicos, es decir, el programador no accedía a esos punteros y estaban bajo la órbita del propio sistema gestor de base de datos. Bien, luego apareció el modelo relacional, que ustedes ya conocen, ¿sí? Y surgieron nuevos desafíos para este modelo relacional que comenzó a flaquear cuando comenzaron a desarrollarse los lenguajes orientados a objetos. El primer problema que hubo fue cómo resolver el mapeo objeto relacional. El siguiente problema que hubo fueron los grandes volúmenes de datos, es decir, una base de datos relacional funciona muy bien, la implementan muy bien. El primer mes, segundo mes, tercer mes, en la medida que el volumen de datos comienza a crecer, comenzamos a ver problemas de performance y de rendimiento, consumos de memoria, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde tenemos que tener especialistas en tuning de base de datos para
cuando una implementación no está muy bien hecha, vamos a necesitar seguramente agregar índices, mejorar el storage, digamos, de la base de datos, la memoria del servidor y demás para ir ajustando la base de datos relacional de la mejor manera posible para obtener el mejor rendimiento. Eso, bueno, es toda una especialidad, ¿no? En base de datos relacionales. Pero llega un momento que por más tuning de base de datos que hagamos, llega un momento que incluso poniendo más memoria en el servidor y demás, vemos que de todas maneras es insuficiente el modelo relacional o incluso llegamos a los límites de tamaño en las bases de datos que pueden soportar algunos gestores de base de datos y los tiempos de respuesta de la base de datos relacional eh, no son aceptables por los requerimientos que tiene el cliente, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que el modelo de datos en realidad es el problema y en donde vamos a tener que pensar en otro tipo de soluciones. Eso sucedió con el advenimiento de Big Data, digamos, y de las redes sociales que manejaban enormes volúmenes de datos y en donde no teníamos tanto tiempo para hacer las inserciones y las actualizaciones en la base de datos. Necesitamos persistir los datos de una manera muy, pero muy rápida. Bueno, ahí surgió el modelo orientado a objetos que ya estuvimos viendo en clases anteriores, el modelo clave de valor, que me gustaría dedicarle siempre, digamos, este año estamos bastante complicados con los horarios y demás, pero casi todos los años trato de dedicarle un capítulo especial a la clave de valor porque es un modelo de datos muy, muy simple, pero que hay que aprenderlo bien, creo yo que es muy importante y además es la base de muchos otros bases de datos. Es decir, hay muchas bases de datos, incluso relacionales, que están basadas en el modelo clave de valor. Es decir, se trabaja en clave de valor y por encima, digamos, una base de datos relacional. Así que bueno, eh, tenemos base de datos documentales, una de las más famosas es MongoDB, orientados a grafos y demás. Bueno, en esta asignatura vamos a tratar de ver algunas de estas bases de datos no SQL, por supuesto no tenemos tiempo para verlo todo, pero algunas vamos a ver. Y, Y bueno, la idea es tratar de hacer un poquito una introducción muy básica a cada una, porque realmente nos llevaría todo un cuatrimestre cada una incluso la clave de valor, que parece tan sencilla, eh, hoy en día tiene una complejidad realmente impresionante, porque es un producto de Oracle, por ejemplo, uno de los más conocidos, que realmente nos llevaría mucho tiempo y además hay muchas implementaciones, es decir, clave de valor ¿cuál? Porque tenemos muchas opciones de clave de valor. ¿Mm? Así que bueno, realmente el mundo que se abre de las bases de datos NoSQL es realmente muy grande. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la concurrencia? ¿Sí? Hablar de concurrencia es plantear dos tipos de computación, ¿sí? Uno es la computación batch, el procesamiento batch, versus el procesamiento transaccional. Con el advenimiento de las bases de datos, se comenzó a trabajar o a pensar en forma transaccional, pero mucho antes de todo eso, la computación era batch. Ya lo he explicado varias veces, pero es como que vos ibas al banco y no tenías los datos online, ¿no? Querías ver el saldo de tu cuenta y el empleado lo consultaba en un listado o en una terminal y te decía el saldo que tenías en tu cuenta corriente al día anterior, digamos, no tenía capacidad de procesar, digamos, de tener online todas las transacciones que se iban haciendo en el día porque eh, se colectaban las transacciones en las diferentes terminales de los bancos y luego a la noche se corría un proceso batch que lo que hacía era actualizar todos los archivos maestros del banco, ¿no? Ese tipo de procesamiento, el procesamiento batch, es un procesamiento
muy de mainframe, ¿sí? Muy común en los mainframe, y básicamente se trata de correr trabajos, es como si ustedes ejecutaran scripts uno tras del otro, ¿no? Y en los sistemas grandes es muy común comenzar a hacer procesamiento batch durante la madrugada, que lo que hace es preparar todos los archivos de datos y demás para poder trabajar luego durante el día. Entonces, en esos procesos se hacen controles de consistencia de los archivos, se hacen controles de si se procesan las transacciones, se actualizan archivos, se depuran, se hacen un montón de cosas, ¿sí? Y todo eso es batch, es decir, es un procesamiento que lo maneja un planificador de procesos batch. Por ejemplo, en el caso de ZOS se llama GES. El GES es el subsistema de manejo de jobs, ¿sí? De ejecución de jobs. En el caso de Unix se llama cron. El cron es el que va a correr todos esos procesos en Unix. Es decir, que en Linux ustedes lo pueden ver. En el caso de Windows, digamos, serían eh, las tareas automatizadas, creo que lo llama Windows, ¿sí? Que serían una serie de scripts que uno puede correr en su computador y correr en forma batch, así corre uno tras del otro. A partir de determinado horario uno podría ir haciendo un proceso secuencial. Ese procesamiento es el paraíso de los programadores porque en ese procesamiento vos corres solo. Es decir, es como si la CPU y todos los recursos de la máquina estuvieran todos a tu disposición y no hay compartición de datos. Por lo tanto, al no haber compartición de datos y correr solo, no tenés conflictos, no tenés ningún tipo de problema. Por eso digo que es el paraíso para nosotros, digamos. El procesamiento batch era realmente una maravilla. Yo tomaba los archivos que necesitaba, hacía el proceso que tenía que hacer y actualizaba lo que tenía que actualizar. El problema fue cuando comenzamos con los sistemas gestores de base de datos o los sistemas de base de datos, comenzaron a ver o a tratar el problema de concurrencia, porque en los sistemas de base de datos vos tenés cientos o miles de usuarios conectados a un mismo sistema gestor de base de datos, en donde, digamos, ya no trabajás con archivos, sino con tablas, y vas a necesitar es decir, ahí la concurrencia es total, porque si yo tengo una tabla que lo tomamos como un recurso compartido y tengo un montón de usuarios que al mismo tiempo pretenden actualizar la misma tabla, bueno, ahí tenemos una tabla compartida y un máximo nivel de concurrencia, ¿sí? De un montón de usuarios, ¿sí? Entonces ahí, bueno, desde la década del 50, del 60, incluso de antes que aparecieran las bases de datos, se comenzó a trabajar sobre los problemas estos de concurrencia, ¿no? Que era un gran problema en ciencias de la computación. Bueno, se definió a partir de los años 70. Jean Grey definió lo que era una transacción o las propiedades que tiene una transacción, y ahí se comenzaron a hablar de las transacciones de tipo ACID. Las transacciones que son ACID tienen 5 propiedades: atomicidad, es decir, es una característica de las transacciones, ¿no es cierto? Es decir, una transacción que puede estar actualizando varias tablas al mismo tiempo, tiene un concepto atómico en el sentido de que se hace todo o no se hace nada. Es decir, yo no puedo hacer un update aumentando el 10% del salario de los empleados y mandar el update y decir, bueno, mira, en la tabla de empleados hay 1000 tuplas, pero en 700 tuplas pude hacer el cálculo bien y en otras 300 tuplas me salió mal y no lo actualicé o me dio error. No, o actualizás los 1000 salarios, aumentando un 10%, o no actualizás nada. Es decir, se hace todo o nada. La transacción lo que hace es toma la imagen de una base de datos, llamémoslo T1, y lo lleva a una nueva imagen, llamémosla T2. Es decir, vamos de
una imagen de base de datos a una nueva imagen de base de datos. Si yo corro una transacción y la transacción corre satisfactoriamente, voy a pasar de la imagen T1 de una base de datos a una imagen T2. Es decir, la nueva imagen va a contener todas las actualizaciones que hizo la transacción. Ahora bien, si yo parto de la imagen, cuando hablo de imagen me refiero al estado actual de una base de datos, ¿no? Es decir, si yo parto de la imagen T1 de una base de datos y corro una transacción, si la transacción da error, aunque sea error en la última tupla de todas las que iba a actualizar, una mísera tupla da error, bueno, es suficiente para volver todo para atrás. Entonces, después cuando intento correr la transacción, vuelvo a quedar en la misma imagen T1, es decir, vuelvo a la imagen que tenía anteriormente, es decir, no actualicé absolutamente nada. Bien, sí, en el caso de que da error la transacción. Es decir, por eso es atómico, se hace todo o nada. Luego la consistencia, es decir, la consistencia tiene mucho que ver con el programador, ¿no? En cómo está, por supuesto, programada y las instrucciones siguen una lógica determinada para poder hacer las actualizaciones en el orden apropiado para que la transacción esté bien diseñada. Después la aislación. Esto de la aislación es muy interesante, digamos, y es uno de los problemas más difíciles que tuvieron que resolver con el tema de transacciones, porque desde el punto de vista de la transacción, es más o menos una analogía podemos hacer con lo que pasa con un proceso en un sistema operativo, ¿sí? Es decir, vos, si uno fuera la transacción, la transacción se cree que tiene la CPU y todos los recursos para ello, es decir, se cree que la tabla es propia, se cree que la CPU es propia, es como que la transacción corre con su memoria, con sus variables, con su trabajo, por así decirlo, con su avance, es decir, la transacción y un proceso es más o menos lo mismo, ¿sí? Podemos hacer una especie de analogía entre lo que es una transacción en un sistema de base de datos y lo que es un proceso en un sistema operativo. Entonces la transacción tiene una serie de pasos, tiene una serie de tareas que va haciendo, hasta incluso podríamos decir que tiene variables ahí que se van actualizando, digamos, y ella tiene que correr de manera tal de que una transacción no pueda modificar la memoria de otra transacción o una transacción no pueda interferir con otra transacción. Como por ejemplo que una transacción esté tomando ciertos datos de ciertas tuplas para hacer cálculos que luego los va a volcar en una actualización. Y bueno, si hay otra transacción que accede a la misma tupla, digamos, para actualizarla, bueno, hay un conflicto ahí entre las transacciones. Entonces, las transacciones tienen que, hay algo, digamos, en los sistemas de base de datos que se llama sistema de control de concurrencia. El sistema de control de concurrencia que tenga implementado el sistema gestor de base de datos le tiene que garantizar a la transacción que va a ser ejecutada sin interferencia con otras transacciones, ¿no? Entonces, es como que la transacción corre aislada. Lo mismo sucede con un proceso en un sistema operativo. Desde el punto de vista del proceso, es como que el proceso siempre tuvo CPU y siempre tuvo los recursos que necesitaba. Y fue avanzando su program counter hasta terminar su ejecución, ¿no es cierto? Hasta finalizar la traza, digamos, que tenía ese proceso. Entonces, él se cree que solamente existe él, pero sin embargo, la CPU se estuvo intercalando entre muchísimos procesos que están ejecutándose en forma concurrente en el computador, digamos, ¿no? Pero el proceso mismo no es consciente de eso, ¿sí? Entonces hay una aislación. Entonces, un proceso que tiene variables en memoria no puede meterse y modificarle las variables en memoria que tiene otro proceso, ¿sí? Es decir, ahí estaríamos obteniendo un fallo de protección de memoria, ¿sí? Es decir, el proceso está protegido. Bueno, acá la transacción también tiene que estar protegida, ¿sí? Aislada. Y después también la durabilidad, es decir, la persistencia, es decir, una vez que yo pasé del estado T1 al estado T2 de una base de datos, bueno, el T2 tiene que ser persistente, es decir, si se corta la luz,
se cae abruptamente el computador o lo que sea, cuando enciendo nuevamente la máquina, es decir, esa transacción T2 tiene que estar registrada en el sistema y el archivo tiene que estar, los archivos físicos de la base de datos tienen que estar actualizados como corresponde. Bueno, entonces, hay transacciones que son ACID, que cumplen con estas cuatro propiedades de la transacción. Hay dos, digamos, hay diferentes tipos de sistemas de control de concurrencia y es un tema de investigación también hoy en día, a pesar de que ya se ha avanzado mucho en el tema, pero sin embargo, nunca dejan de sorprendernos y dos por tres aparece algún paper o algún avance en el tema. Entonces, hay muchas clasificaciones que se pueden hacer, pero bueno, muchas veces se habla de sistemas de control de concurrencia pues, pesimistas y optimistas, ¿no? Es decir, esos sistemas de control de concurrencia que piensan que todo va a fallar, entonces toman los recaudos de antemano para tratar de evitar cualquier conflicto con las transacciones. Y después están aquellos otros sistemas de control de concurrencia optimistas que dicen, no, todo va a andar bien, esta transacción no va a interferir con ninguna otra y llegado el caso, vemos cómo lo resolvemos, ¿no? Eh, bien. Nosotros, hoy en día, los sistemas grandes, los sistemas modernos, muchos de ellos suelen ser distribuidos, es decir, que corren, que todo el sistema es en realidad soportado por un conjunto de computadores que trabajan en un sistema distribuido. Es decir, tenemos diferentes servidores de base de datos, tenemos diferentes servidores de aplicaciones y nuestra aplicación son como fragmentos de código que se ejecutan en diferentes computadores y es más, puede haber transacciones distribuidas entre muchos computadores, ¿sí? Este, si esos computadores obviamente van a estar conectados en una red y ahí es donde empiezan los problemas de los sistemas distribuidos. El problema de los sistemas distribuidos es qué pasa cuando algún nodo de ese sistema no responde, digamos, cuando se me corta la red, cuando tengo algún problema. Bueno, esto también es un área de investigación muy importante y bueno, hay un teorema que se elaboró alguna vez de los sistemas distribuidos, no es nuestro, digamos, no es, esto después lo van a ver seguramente cuando estudien el sistema distribuido, no es nuestra, eh, de la misma manera que tocamos un poco de costado programación orientada a objetos, también tocamos el tema de sistemas distribuidos acá, pero no es lo central para nosotros en base de datos 2. Básicamente se dice, mira, en los sistemas distribuidos se basan en el teorema CAP, donde vos tenés consistencia, disponibilidad y tolerancia a la partición. Y ahí dice, mire, Brewer dice, vos podés lograr dos de tres, ¿sí? Pero no podés lograr las tres cosas, ¿sí? Dice, solo, digamos, si vos tenés un problema de que se te cae la red, por ejemplo, de partición de la red, se corta la red, entonces vos tenés que elegir entre consistencia o disponibilidad, ¿sí? En una transacción de tipo ACID, digamos, todo el mundo ve lo mismo en todo momento, los sistemas de base de datos centralizados tradicionales que ustedes han estudiado hasta el momento. No obstante, muchas veces, en algunos sistemas, por ahí, la consistencia no es tan importante, pero sí es mucho más importante la disponibilidad. Qué sé yo, por ejemplo, no sé, de repente Facebook, es mucho más importante que Facebook funcione y que te permita mandar mensajes entre los amigos y los contactos que vos tenés, que de repente, no sé, que esos mensajes tarden en llegar o que no sean inmediatamente vistos por tus amigos o que ciertos usuarios de, no sé, de Indonesia en este momento no tengan conectividad, por ejemplo, a través de la aplicación, porque se cayó algún nodo de Asia, por ejemplo, ¿no? De repente, vos estás acá
no estás ni enterado de que el sistema estaba en falla, digamos, en otras partes. Entonces, hay veces que en algunas aplicaciones, en algunos sistemas, se prioriza la disponibilidad por sobre la consistencia, ¿sí? Entonces, ante un problema de partición o de fallo de nodos, el sistema tiene que seguir funcionando. Por supuesto que hay que ver luego cómo se actualizan los servidores, los nodos, cómo se ponen al día, cómo siempre hay un procedimiento de contingencia para ver después cómo el sistema se recupera. Bien. Hay algunas bases de datos o sistemas distribuidos como el Big Table de Google, Amazon Dynamo, Facebook Cassandra, que son bases de datos que trabajan con otro teorema, digamos, con otra filosofía totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Por ejemplo, el sistema, el base, de teórico sobre el cual se basan muchas de estas bases de datos grandes, es básicamente disponible, es decir, priorizan la disponibilidad de la base de datos, donde dice que el estado es soft, es decir, que no hay un estado, es decir, en un sistema relacional tradicional, el estado de la base de datos es único, es decir, yo estoy en tal estado porque procesé hasta tal transacción y punto, no hay vuelta que darle ahí. Sin embargo, en estas otras bases de datos puede que el saldo de cliente, un usuario vea un saldo y otro usuario vea otro saldo, ¿no? Es decir, por dar un ejemplo, ¿no? Es decir, que la consistencia de ver el mismo saldo es eventual. ¿Sí? En algún momento, eh, por ahí el saldo no es el mejor ejemplo, pero de repente, qué sé yo, capaz que la fecha ahora de presentación de la última declaración jurada del cliente no es un dato tan importante y de repente, si no lo veo actualizado en todos los nodos al mismo tiempo, no me interesa, digamos, no es un problema. Entonces eso dependerá de los requerimientos de la aplicación, pero hay veces que no es necesario tener una consistencia total del dato en todo momento y en todos los nodos. Entonces, nosotros, digamos, no significa eso que el sistema sea totalmente inconsistente. Lo que quiero decir es que en algún momento el sistema se actualiza y si el saldo es de 1.000 pesos, bueno, será 1.000 pesos, ¿no? Pero no necesariamente eso sucede a todo momento en todos los nodos del sistema distribuido, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces estos sistemas de base de datos lo que hacen es priorizar la disponibilidad por sobre la consistencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay sistemas distribuidos donde tienen una avalancha de datos monumental, entonces hasta que no, es decir, pueden tener cuellos de botella, digamos, para procesar todas las actualizaciones que tienen que hacer, y bueno, hasta que no se sale de ese cuello de botella, muchas transacciones quedan encoladas y hasta que no se procesan todas, el sistema no tiene el sistema puede estar mostrando diferentes inconsistencias, pero que eso no es problema para el sistema. Y bueno, está todo bien. En algún momento, cuando se terminen de procesar todos los datos, el sistema habrá actualizado en todos los nodos toda la información que requiere. Entonces, resumiendo, en los sistemas gestores de base de datos basados en transacciones ACID se elige la consistencia por sobre la disponibilidad, mientras que en los sistemas distribuidos que están basados en el teorema CAP y utilizan Bayes, digamos, como filosofía para esas bases de datos mayoritariamente no SQL que se utilizan en esos sistemas grandes, se elige la disponibilidad por sobre la consistencia. Bien, ¿en cuándo o por qué, digamos, no utilizar un sistema de base de datos relacional, un sistema gestor de base de datos relacional basado en SQL? ¿Por qué no hacer eso? Bueno, porque los datos no están en una sola máquina, ni incluso en una sola red.
Los datos muchas veces ni siquiera son nuestros, no están estructurados, no están coordinados en tiempo y espacio, es decir, te pueden llegar datos no necesariamente en forma cronológica. Este, el volumen de datos suele ser monstruoso, ¿sí? Entonces no podemos hacer un insert en una tabla relacional que tiene un montón de constraints y un montón de controles para realizar y en un modelo de datos extremadamente lento, se necesitan cosas mucho más rápidas, ¿sí? Entonces, cuando estamos en alguna de estas situaciones, muy probablemente tengamos que utilizar una base de datos no SQL y no los sistemas gestores de base de datos tradicionales relacionales que ustedes estuvieron estudiando hasta el momento. Bueno, hay un montón de clasificaciones de las bases de datos no SQL, como dijimos, orientadas a objetos, columnares, gráficos. Bueno, hay un montón, ¿sí? Eh, Hay un montón de clasificaciones que podemos ver. Acá tenemos bibliografía, digamos, de la asignatura que están en la sección prohibida, ¿no? Que en tal caso pueden consultar y ver. También tienen los videos disponibles en el campus, vayan a la parte de sitios, ¿sí? En la parte de base de datos no SQL van a encontrar videos de estas PPT que estoy viendo, que estoy pasando ahora, que por ahí, no sé, estoy obviando decir algo que por ahí en el video está, así que les recomiendo también que vean los videos, porque todo esto es pregunta teórica para el segundo parcial, ¿sí? No entra en el primero, pero sí en el segundo. Bien, dentro de las bases de datos no SQL, yo quisiera hacer un, este, un un punto y aparte con un capítulo especial, me gustaría, para las clave de valor. Básicamente el modelo de datos es muy simple, digamos, está formado toda la base de datos, toda la base de datos son pares de tipo clave de valor, nada más. Imagínense ustedes un sistema de facturación, digamos, pensarlo en términos clave-valor, ¿no? ¿Cómo guardarían las claves? ¿Cuáles serían las claves y cómo las encontrarían y cómo recuperarían el valor de eso, ¿no? Si tienen que entrar por clave, ¿no? Este, eh, bueno, por supuesto que tanto la clave como el valor pueden ser cualquier cosa, ¿no? Eh, la mayoría de estas bases de datos pueden trabajar con datos binarios que solamente el programador sabe cómo interpretarlo como clave o como valor. También hay otras bases de datos clave-valor más modernas que trabajan con algún estándar. Por ejemplo, eh, se expresan las búsquedas y todo con JSON, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con arreglos asociativos, ¿no? Para el recupero de las claves y los valores. Eh, eso, hay algunas bases de datos clave-valor, como Redis, que trabajan de esa manera. Pero Berkeley DB, por ejemplo, que es la más famosa de todas, en clave de valor, digamos, la más antigua, no, trabaja en forma binaria, es decir, está orientado al desarrollo de aplicaciones y la clave es un raw binario al igual que el valor, ¿no? Entonces es el programador quien tiene que darle el significado que corresponda a la clave y al valor, ¿no? Y se guardan en binario. Entonces, bueno, las operaciones básicas van a ser insertar claves valor, borrar clave valor, actualizar una clave existente o buscar un valor asociado a través de una clave. Por supuesto que también estas bases de datos hoy en día también permiten hacer cursores y demás como para recuperar un conjunto de claves o un conjunto de valores, pero en su forma más pura y brutal, la aplicación de alguna manera accede por la clave para obtener los datos. No hay esquema acá, es decir, no hay que hacer un create table o algo por el estilo, sino que directamente te conectás a la base de datos y empezás a meter claves y valores ahí adentro, ¿sí? Con lo cual son de implementación muy rápida.
y está muy optimizado todo lo que es entrada-salida para poder trabajar con grandes volúmenes de datos. ¿Sí? En el modelo de datos clave-valor, el principal problema es diseñar correctamente la clave para poder acceder a todos los datos asociados a la misma, siempre por clave, ¿no? Nosotros podríamos generar claves en la aplicación y preguntar si esa clave existe o no existe en la base de datos, eso se podría hacer, pero imagínense la estructuración de un sistema muy básico de facturación, cómo lo podrían hacer, ¿no? Para poder eh, implementarlo, ¿no? Este, simplemente accediendo por valores de clave. ¿Sí? En el caso de la Berkeley DB es muy particular, nace allá por los años 80, como una librería. Básicamente es una librería hasta el día de hoy. Uno directamente instala compila su aplicación combinado con una librería y trabaja como si fuera una base de datos embebida en la aplicación, en donde uno accede físicamente al archivo de base de datos que quiere actualizar o trabajar, y tiene una API. Esa librería tiene una API disponible para los diferentes lenguajes de programación. Podemos usarlo desde lenguajes como C, por ejemplo, C++, pero también lo podemos manejar con los lenguajes más modernos, es decir, podríamos utilizar Java o C Sharp o VB.NET, lo que ustedes quieran, Python, lo que se les ocurra, y podríamos hacer una aplicación en cualquiera de esos lenguajes modernos hoy en día, pero nada más que los datos van a persistir en una base de datos Berkeley DB clave valor. ¿Sí? El, la Berkeley DB, hay toda una historia, ¿no? Hay toda una historia muy compleja atrás de la Berkeley DB que involucran a varias empresas y a varios personajes a lo largo de la historia de Unix y demás. Nace en la Universidad de California, en la plataforma Unix, y digamos, y realmente fue un éxito, y se empezaron a desarrollar múltiples aplicaciones bajo ese modelo de datos durante muchísimos años, y luego comenzaron a haber implementaciones, por ejemplo, la famosa implementación de clave valor, comenzaron a surgir diferentes personas que implementaron eso, agregándole más funcionalidad, porque no había ningún estándar, es decir, que cada uno hacía la API que se le ocurría, porque no hay ningún estándar. Y bueno, fue evolucionando a lo largo de los años. Bueno, una de las más populares era la librería libdb, que se encuentra en Unix y que se portó también a Linux, y que tenía una licencia de una empresa que se llamaba SleepyCat, ¿sí? SleepyCat, ¿sí? Algo así como el gato dormilón, ¿no? Entonces, durante muchos años la licencia SleepyCat era muy permisiva, era básicamente como un producto open source, digamos, no era open source del todo, pero la licencia era muy permisiva y te permitía desarrollar aplicaciones este, comerciales, incluso con ese tipo de licencia. Resulta que LipiCat fue adquirida por Oracle allá en el 2006, y ahí se armó la hecatombe, ¿no? La revolución, porque había cientos o miles de aplicaciones desarrolladas con la Berkeley DB bajo licencias LipiCat, y de repente Oracle saca un modelo propietario de licencia de esta base de datos, en donde la versión gratuita queda con limitaciones, y principalmente limitaciones en la parte comercial. Le agrega un montón de funcionalidad, y es la base para sus motores de base de datos, que luego se utilizó porque el modelo de datos realmente es muy eficiente, muy rápido. Se le incorporan transacciones, bloqueos, acceso concurrente, log de recuperación y demás. Bueno, en definitiva, se armó toda una batalla legal y comercial que persiste hasta el día de hoy, y que en definitiva ustedes van a encontrar en Linux hasta la versión 5.3, que es la última versión con licencias LipiCat que van a encontrar de la Berkeley DB, y después de ahí para adelante tienen que instalar las versiones de Oracle, que ya son más restrictivas en cuanto a la licencia, y bueno, muchos
distribuciones Linux incluso amenazan con no publicar más la Berkeley DB, digamos, en versiones más nuevas, que la licencia más permisiva que tenía este producto. Y muchos productos o desarrollos open source que utilizaban Sleepycat comenzaron a migrar hacia otras bases de datos con licencias más permisivas y para tratar de no caer bajo el paraguas, digamos, o bajo la órbita de Oracle o que sus productos puedan ser demandados a futuro por Oracle, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema realmente comercial muy fuerte vinculado a la Berkeley DB, ¿sí? Bueno, como les decía, la clave y el valor puede ser cualquier cosa. Texto, binario, longitud fija, longitud variable, monovaluado, multivaluado, arreglos, blog, XML, HTML, JSON, lo que a ustedes se les ocurra se puede meter en la clave y en el valor, ¿sí? Solamente tiene significado desde el punto de vista de la aplicación o del desarrollo, no necesariamente un significado intrínseco en el modelo de datos, ¿sí? Hay muchísimos productos que trabajan bajo el esquema clave-valor, como Cassandra, Dynamo, algunos de los más conocidos. Eh, eh, También algunos con almacenamiento jerárquico. También hay opciones de base de datos en memoria, digamos, que tienen que ver con el clave valor. Otra base de datos que también es de nuestro interés en el mundo clave valor es Redis, que es muy utilizada hoy en día. Este, en fin, hay muchísimas implementaciones y como dije, esta es la madre de un montón de otros productos e incluso de bases de datos relacionales, ¿sí? Así que por eso este modelo de datos es muy, muy importante. Eh, digamos, por ejemplo, esta Informix también hubo en su momento muchísimas aplicaciones hechas con eso, y como pueden ver ustedes, también está relacionada con este modelo de datos, ¿sí? Es muy simple, muchísimas implementaciones, y como dije antes, el truco está en el diseño de las claves, ¿no? Bueno, ahí tienen la bibliografía. Y entonces, como les decía, tienen que eh, eh, vean los videos relacionados, digamos, que están subidos en la plataforma. Y, y bueno, nada, vamos a ver algunos ejemplos muy simples, digamos, en este poco rato que me queda. Permítanme, a ver si les puedo mostrar algo de Berkeley DB. Permítanme, a ver, déjenme ver. Acá tenemos, vamos a ver. Bien. Eh, eh, bien, vamos a hacer una actitud de search libdb, ¿sí? Esta es una máquina virtual que uso actualmente. Si hacemos una búsqueda de la libdb, hacemos una búsqueda de la libdb, vamos a ver que hay un montón de implementaciones y demás. Vamos a buscar. Acá está. Bien, la Berkeley DB es esta que está acá, ¿sí? La librería libdb 5.3, ¿sí? Bibliotecas de base de datos Berkeley DB versión 5.3. Como pueden ver ustedes, hay para versiones para Java y demás, es decir, esta es la API básica para C, es esta que está acá, la libdb 5.3, 5.3-dev, si quieren hacer desarrollos en la libdb. Este, sí, al instalar la libdb, si tenemos por aquí,
acá está, ¿ven? En el db.h es uno de los include que vamos a tener que hacer. Bueno, en fin, vamos a ver eh, para poder compilar un código C, digamos, que utilice la Berkeley DB, simplemente vamos a tener que agregar, una vez que instalemos los paquetes esos que acabo de mostrar, vamos a tener que agregar "-ldb", ¿sí? Para que haga uso de la librería libdb de la Berkeley DB. Acá tenemos un pequeño ejemplo que se llama dbhash, que también está publicado en nuestro servidor web. En la parte de unidad 2, base de datos no SQL, clave valor. La base de datos física se llama hashdb, ¿sí? Y fíjense en ustedes que se utiliza db, ¿no? como tipo de dato para representar la base de datos. Este, este, acá estoy llamando a la API de la Berkeley DB. No, no se trata que estoy creando una base de datos, sino que lo que se trata es que estoy inicializando la estructura DB, ¿no? A través del puntero, ¿no? Fíjense que yo le estoy pasando la dirección del puntero, es decir, que necesita la dirección de la dirección. Es una doble indirección del puntero, es un db asterisco asterisco, lo que recibe como parámetro de entrada la función dbCreate. Con eso inicializamos el tipo de dato db, y después podemos invocar a la función open de esta manera tan particular, ¿no? Ustedes me dirán, ¿pero esto es C o qué es este código? ¿Por qué? Bueno, acá hace un truco la API de Berkeley DB, en donde se asigna como parte de la estructura DB, tiene un miembro que se llama open, y open es un puntero a una función. Entonces, en realidad lo que está haciendo es usar este puntero pasándole los argumentos que correspondan a la función que está apuntada por Open, ¿no? Que solo Cristo sabrá cuál es, pero que se encarga automáticamente la librería de hacer, ¿sí? Entonces acá tenemos una serie de parámetros. La Berkeley DB está muy bien documentada, digamos. Es una base de datos muy bien documentada. Pueden bajarlo, incluso es compatible con las publicaciones de Oracle. Pueden encontrar, acá le pasamos el tipo de base de datos. Hay diferentes tipos de base de datos clave valor que podemos crear. Una de las más comunes es la dbHash, que es la comúnmente utilizada para clave valor pura, pero también tenemos Regno, Q, Ptrib, hay diferentes tipos de base de datos que podemos crear. Después lo vamos a ver un poco más en detalle. Y básicamente yo estoy tratando de abrir una base de datos en forma exclusiva y de creación. Si eso me da error, lo que trato de hacer entonces es abrir una base de datos existente, ¿no? Esto no rompe nada. Si la base de datos ya existe, no la rompe, sino que la abre en forma compartida, ¿no? Una vez que abrí la base de datos, voy a crear tipos de datos DBT. DBT es el tipo de dato que sirve tanto para la clave como para el valor. Fíjense en ustedes que yo inicializo a algo DBT y algo de tipo clave y valor de tipo DBT, y después hago memset para poner todo esto binario en cero, y después fíjense en ustedes que ambos dos tienen el atributo data, que es un puntero de tipo void asterisco, con lo cual soporta cualquier clase de puntero, y le voy a tener que poner size. ¿Por qué? Porque data apunta a algo de tipo void, que es cualquier cosa, es eso, y size tiene que ser compatible con la cantidad de bytes que ocupa el lugar ese de la memoria al cual estoy apuntando, ¿no? Entonces, cargando el data y el size para clave y para valor, yo ya puedo hacer un put. El put, el método put, me permite en esa base de datos poner tal clave y tal valor, ¿no? Fíjense ustedes que tienen el parámetro que no sobreescriba, ¿no? Entonces, me puede dar el error de clave existente. Si no,
Si no, significa que la clave la dio de alta correctamente, pero si la clave ya existía, me va a dar un error que se llama dbKexist. En tal caso, lo que hago es tratar de leerlo, ¿no? Entonces, para leerlo, voy a usar otros dos clave valor, le puse una R adelante a esas variables. Cargo nuevamente data y size para apuntar a los lugares que a mí me conviene en este caso, ¿no? Que es un entero y una descripción. Fíjense ustedes que las claves que estoy almacenando es un número entero y una descripción y un string, ¿sí? Entonces ahora en vez de hacer put, voy a hacer get para poder leerlo, ¿no? Y le voy a pasar la clave y el valor, ¿no? Pero en este caso, más que nada, eh, estoy cargando el valor, digamos, de la clave, ¿no? Porque eh, estoy cargando el valor de clave porque el get lo que va a usar es el valor de clave, pero le tengo que pasar el puntero a valor porque es allí donde me va a copiar, es en esa área de memoria donde la API me va a copiar lo que obtenga de la base de datos. Entonces, una vez que si red me devuelve cero, significa que está todo bien, entonces voy a mostrar lo que tengo almacenado en la base de datos y me va a preguntar si lo quiero borrar o no, ¿sí? En definitiva, este programita lo único que hace es una especie de ABM sobre una clave y valor determinado, ¿no? Este, la clave es un 2345 y el valor era factura un 2345. No hace más que eso. Entonces, eh, vamos a ver con un pequeño ejemplo. eh, el programita gcc-w-o dbhash de dbhash.c-ldb. Ahí compiló y si ejecutamos dbhash, ¿ven? Me dice clave 12345 grabado OK. Si lo vuelvo a correr, me dice que, fíjense, estos son mensajes de la API de Berkeley DB, automáticos, ¿no? No de la aplicación mía. Y me dice que fallo en la grabación porque ya existe, obviamente. Si la desea borrar, le digo que no. Entonces, si le digo que no, cuando vuelvo a ejecutar estoy otra vez en la misma situación. Y entonces me lee lo que tiene grabado en la base de datos. Si le digo que sí, que lo borre, lo borró y así sucesivamente. Bueno, no hace más que eso este programa. Pero es un ejemplo de cómo guardar datos en un clave valor. Fíjense que ocupa 12K la base de datos, ¿no? Todo es muy liviano, todo es muy básico, muy elemental, muy pequeño, pero muy rápido, muy potente y se lleva de maravillas con C, pero después vamos a ver ejemplos para trabajar con otros lenguajes de programación, seguramente. Bien. Bueno, esto es todo por hoy. Entonces, hicimos la corrección del parcial, hicimos una introducción a las bases de datos no SQL en general y en particular vimos un ejemplo muy básico, digamos, de código con respecto a la Berkeley DB. Bueno, eso es todo entonces. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.